Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias. Gracias a vosotros y a vosotras por estar aquí llenando este salón de actos. En una facultad, además, como esta, yo creo que es un lugar excelente para poder reflexionar sobre estas cuestiones colectivamente. Gracias, por supuesto, Julio, gracias, Fernando, y gracias, Marga, por los comentarios. Yo, lógicamente, pues estoy de acuerdo en general. Lógicamente, también os diré que se trataba de propuestas e invitación de la organización y estábamos de acuerdo en que esto pues, pudiera tener ese componente crítico, pero desde unas determinadas posiciones. Yo creo que dado que lo relevante en este momento puede ser entender que el libro es denso, es cierto, hay libros que están escritos pues, para leer en el autobús. Pues este no es uno. Este no es uno porque creo que es un libro que está escrito para reflexionar, incluso diría con toda humildad, para estudiar y destrozarlo si cabe, y para criticarme sin piedad, no cabe ninguna duda, pero que requiere un tipo de lectura un poquito más sosegada y más detenida que lo que podría ser cualquier otro producto que sí se pudiera leer en el metro o en el autobús. Dada esa circunstancia y dado que además Fernando ha hecho un resumen, yo creo que brillante, de lo que es la estructura y Julio ha profundizado en algunos elementos, yo voy a limitar mi tiempo, permitiendo de esa forma que después podamos tener además preguntas que vosotras podáis, si queráis, si os parece oportuno, hacer a la mesa. Voy a limitarlo en 6 hipótesis que estaba apuntando aquí, a modo de hipótesis, de elementos que yo creo que pueden ayudar a incentivar la lectura del libro o la reflexión sobre estos temas. En primer lugar, porque el libro es una excusa. El libro es una excusa para reflexionar sobre determinados temas. Y el libro es una excusa provocadora. Yo creo que Fernando lo decía bien en ese punto. Es un libro muy provocador porque a mí me gusta ser muy provocador en general. Y creo que además en un contexto histórico como era el del año pasado, en el momento que se publica este libro, a final en noviembre del 2017, 100 años después de la Revolución, pues era una excusa que daba pie, junto con otra serie de efemérides, el 80 aniversario de la muerte de Gramsci, el 150 aniversario de la publicación del Capital, volumen 1, etc. Bueno, hay una serie de cuestiones que ayudan a que a mí se me presentara la oportunidad de escribir sobre algunas cuestiones. Sobre todo para hablar sobre marxismo y comunismo, centrando en 2 elementos que ahora señalaré, que son los de clase social y Estado. Lo han dicho Fernando y lo han explicado también Julio, y en otras ocasiones lo hemos hecho en debates más monográficos, pero que a mí me parece que son 2 elementos que requieren una atención especial en estos momentos, porque a mí lo que me interesa es que puedan transformar la realidad del día de hoy. Y esto quiere decir que, para mí, la primera hipótesis es la que han incidido mucho, tanto Fernando como Julio, la visión científica, profunda y humilde de alguien como Marx, que tenía por norma esa frase y locución latina que dice de omnibus dubitandum, que viene a significar hay que dudar de todo. Una persona como Marx, que tenía como lema ese hay que dudar de todo, que pretendió hacer un proyecto que era mucho más ambicioso de lo que en vida pudo completar. Ya sabéis que el Capital tenía previsto tener hasta 6 volúmenes y finalmente lo tuvo que recomponer y encima solo le dio tiempo en vida a terminar el primero de ellos. El segundo y el tercero de los conocidos como volúmenes del Capital fue una recomposición a través de las notas de Marx hecha por Engels. Por lo tanto, ya solo con eso deberíamos rehuir cualquier lectura filológica o escolástica del marxismo, aunque solo fuera por eso. Pero hay muchos motivos más de fondo y más profundos para renunciar a debatir de marxismo de una forma escolástica. Me refiero a esas lecturas interesadas que están basadas en la búsqueda concreta de la cita que justifica que tú tenías razón y no el otro. Y que eso nos permite a todos, especialmente con las nuevas tecnologías y el control F para buscar en los determinados archivos de Internet, si Marx te dijo algo que en esa discusión con el amigo te va a dar la razón y te va a hacer más marxista que al otro. Esto, que puede parecer muy naif porque realmente lo es, también se da en el seno de las organizaciones políticas. Es más, se da sobre todo en el seno de las organizaciones políticas, en el que las discusiones están mediadas en quién es más comunista, en quién cita más pues, a determinados autores que probablemente
seguramente nunca jamás estaban pensando en ese tipo de discusiones cuando hicieron sus obras, que eran bastante más pragmáticas. El Manifiesto Comunista, escrito en 1848, se escribió pedido por una organización, la Liga Comunista, a Marx y Engels para las revoluciones de 1848 que se estaban produciendo en esa misma primavera, y es un texto escrito, eso sí, con un bagaje muy importante, pero escrito a modo de panfleto en el sentido, digamos, literal de la palabra y noble de la palabra, para incidir en transformaciones reales que se estaban acometiendo en ese momento en el movimiento obrero, naciente movimiento obrero de entonces. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que huir es de una visión del marxismo como catecismo o de una visión del marxismo dogmática. Por eso hay un primer capítulo, quizás el más denso, lo admito, que es de filosofía de la ciencia, porque es fundamentalmente una invitación a pensar lo que decía Fernando con acierto, y es que si incluso en las ciencias más duras, las físicas, las matemáticas, han llegado por el desarrollo de la propia actividad científica y productiva a dudar de todo, en el sentido incluso más literal de la palabra, no hay más que ver que adentrarse un poquito por los mundos de la física cuántica para darse cuenta uno de que efectivamente hay que ser bastante más humilde de lo que se pretendía pues, en los inicios de los procesos de la Ilustración o del racionalismo más ortodoxo. Desgraciadamente, en las ciencias sociales esto parece que todavía no ha calado, y es posible ver ese dogmatismo no solo en el marxismo, sino también en las posturas más liberales, y ver ese tipo de sentimiento de superioridad científica y superioridad moral y de todos los aspectos sobre el resto de la gente, dado que uno se supone que tiene la verdad. Pues ese elemento que decía Fernando de humildad, yo creo que es una de las hipótesis centrales del libro. El libro está efectivamente escrito de una posición heterodoxa. Está escrito a través de una lectura de los clásicos, pero escrito de una postura que hoy probablemente pues, muchos considerarían heterodoxa, y a mí me parecería bien, como si alguien lo tildaría de ortodoxo, porque para mí no es un problema de etiqueta, sino de si esas herramientas nos permiten entender lo que está sucediendo hoy en día y si nos permiten transformarlo, que era para lo que estos autores clásicos escribieron, no para ser recordados en un determinado museo. Museos hay muchos, pero no transforman la realidad. La segunda hipótesis es que necesitamos entender el capitalismo para entender gran parte de los procesos sociales que ocurren en el día de hoy, y que ignorar esta dinámica, ignorar los parámetros por los que opera el capitalismo, nos impide comprender con claridad muchos fenómenos. Y esto es lo que baja en el último capítulo a lo concreto. ¿Por qué crece la extrema derecha en Europa? ¿Por qué sale un producto neofascista como Trump a gobernar Estados Unidos? ¿Por qué sucede esto en países presuntamente enormemente desarrollados, que son el avance de las sociedades democráticas, presuntamente siempre? Estas preguntas yo creo que no tienen una respuesta solo en elementos contingentes. Yo creo que hay cuestiones estructurales que pueden explicarla y que pueden contribuir a entender bien y a arrojar luz sobre por qué, por ejemplo, en el norte de Francia, los hijos e hijas de los comunistas de la época de los años 70 y 80 votan ahora a Le Pen. ¿Esto es una contingencia o esto tiene algún tipo de explicación estructural? ¿Por qué hay tanto movimiento de esa naturaleza en algunas partes de Europa? Pues yo creo que tiene sentido solo y exclusivamente si somos capaces de comprender que el capitalismo tiene su propia dinámica y que produce transformaciones en la estructura de clases, en la sociedad que vivimos, en cómo nos distribuimos en clases sociales, y también produce transformaciones, por lo tanto, subjetivas, sin caer en ningún tipo de determinismo, pero desde luego entendiendo que el marco y el tablero en el que jugamos lo determina la dinámica del capitalismo. Y que la globalización como fenómeno de los últimos 30 años, que no es que la globalización sea solo circunscrita a los últimos 30 años, y además depende de cómo definamos la globalización, pero aquí, a efectos puramente descriptivos, entendemos por globalización ese proceso que se inicia en los años 80, que consiste en una oleada neoliberal de desregulación de los mercados financieros, de los mercados de capitales, de las privatizaciones, de las desregulaciones en todo tipo de mercados, también los laborales, etcétera, etcétera, lo que hemos entendido como neoliberalismo. Ese inicio, que tiene un experimento previo en el Chile de Pinochet en el 73 y que prosigue institucionalizado en los años 80 con Ronald Reagan y Margaret Thatcher en Estados Unidos y Reino Unido respectivamente.
Eso inicia unas transformaciones junto con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, junto con una serie de desarrollos científicos que permiten que el mundo, por decirlo de alguna forma, se haga más pequeño y que la valorización del capital se puede hacer de una forma mucho más instantánea. Es mucho más fácil hoy que en otro tiempo poder hacer transacciones inmediatas las 24 horas del día, porque en cualquier momento de nuestro día se pueden hacer actividades especulativas a través del ordenador en cualquiera de los mercados abiertos a nivel mundial. El dinero siempre se está moviendo. Estas transformaciones, que resumimos con el nombre de globalización, han cambiado nuestra realidad. Y o entendemos cómo la ha cambiado o seremos incapaces de ver bien el terreno en el que nos movemos para hacer política. He ahí la necesidad de esa teoría para hacer la praxis, porque si no, esa praxis está desconectada de un horizonte, como decía Julio, o incluso de las herramientas más básicas para poder coordinar a la gente. Y la tesis que estamos manteniendo aquí en este libro es que la globalización ha generado, no es una tesis de este libro, es una tesis compartida por muchos autores que se describen en el libro, ha generado ganadores y perdedores a lo largo de todo el mundo. Ha cambiado la estructura de clases en el seno de cada país a nivel nacional, pero también ha cambiado la correlación de fuerzas a nivel mundial. Pensad una cosa, la incorporación de China e India a la economía mundial neoliberal ha supuesto nada más y nada menos que la incorporación de 1.100 millones de personas como fuerza de trabajo nueva. 1.100 millones de personas. Es una barbaridad. Pensad que España tiene una fuerza de trabajo de 25 millones de personas. 25 millones de personas de repente también se ven influidos por la incorporación de 1.100 millones de personas en una categoría clásica, el Ejército Industrial de Reserva de Mars. Es decir, de repente hay una presión brutal que se ejerce a todos los niveles. Y o entendemos todo ese tipo de realidades, de interrelaciones y cómo nos afecta, o estaremos bastante perdidos. Hay un juego que me permite a mí utilizarlo como metáfora para describir estas transformaciones de una forma sintética. Es un juego en el que, como metáfora, insisto, pero los datos son reales, participan 3 jugadores. Está sacado de los datos del último libro de Branko Milanovic, un experto en desigualdad económica, y que manifiesta lo siguiente. Hay un jugador que se llama el jugador de clase urbana asiática, que inicia el juego con 5 euros y termina el juego con 9 euros. La duración del juego es el periodo de la globalización. Por lo tanto, esta persona, trabajador o trabajadora urbana en China o en India, en el mundo asiático, empieza la globalización con 5 euros y termina con 9 euros. Para él o ella, este proceso de globalización es un proceso positivo. Ha incrementado su dinero un 80%. Sus ingresos lo ha incrementado un 80%. La globalización es percibida subjetivamente como un elemento positivo. No es de extrañar que el libre mercado sea el más valorado en las encuestas, fundamentalmente en países como Vietnam o China o India, y haya perdido mucho peso en otros países, por ejemplo, como España, o Francia o Grecia. ¿Por qué? Porque hay otro segundo jugador, que es el de los superricos. Los superricos son los más ricos del mundo. Imaginaros un Florentino Pérez, esta gente que vive por encima de nuestras posibilidades y sobre todo por encima de nosotros y de nosotras, literalmente además aplastándonos la cabeza, y que empiezan el juego de la globalización con 100 euros y terminan con 165. Son verdaderamente los grandes beneficiados de la globalización. Si os dais cuenta, son 65 euros de diferencia. Mucho más que los 4 del trabajador o trabajadora urbano chino. Pero lo que es evidente es que en términos subjetivos también es ganancia, aunque sea menor, un 65%. Son los superricos. Están concentrados la mitad de ellos en Estados Unidos y la inmensa mayoría son de la OCDE. Japón, Europa y Estados Unidos, fundamentalmente. Es el gran resultado de la desigualdad de la globalización. Pero el tercer actor son lo que llamaríamos las clases populares o clases medias bajas de Europa. Ahora haré una mención a lo de la clase media, ya que lo ha dicho Julio. Para mí la clase media es un elemento fundamentalmente ideológico, pero a efectos descriptivos aquí nos puede valer. Las clases medias que estamos haciendo referencia, occidentales, empiezan el juego con 10 euros y terminan con 10 euros. En muchos casos, depende del estrato, con menos. ¿Qué quiere decir? Que están concentradas las pérdidas de las transformaciones de la globalización en estos sectores sociales a nivel mundial. Perciben o percibimos la globalización como un empeoramiento de las condiciones materiales de vida. Y eso ocurre en toda Europa, ocurre
en Estados Unidos y ocurre en otros lugares. Y esto, sin ser lo que determina en exclusiva los fenómenos políticos, explica gran parte de eso, porque lleva a las clases sociales a las que estamos haciendo referencia a un nivel de frustración tan importante que ahí es donde entra la batalla política, en quién canaliza esa frustración. Porque esa canalización, y si os dais cuenta, estoy hablando un poco también en términos de Karl Polanyi, en su tesis del doble movimiento, esa canalización se puede hacer por la derecha o por la izquierda. Tú puedes decirle a la gente, vivimos peor porque nos están saqueando los de arriba, los grandes finanzas, etcétera, y articular un discurso positivo en pos de una transformación social de izquierdas a partir de principios y valores propios de la izquierda, culpando al sistema financiero, explicando cómo funciona el capitalismo, explicando todas las posiciones que solemos explicar aquí en esta mesa, o puedes hacerlo por otra vía, que es la vía de la extrema derecha, que es decir, si conseguimos quitarnos de en medio a los inmigrantes, a los negros, a los etcétera, 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 conseguiremos recuperar las condiciones materiales de vida perdidas. Y gran parte del éxito de Donald Trump tiene que ver con ese votante blanco, trabajador, que a lo mejor estaba sindicado en sindicatos progresistas, pero que a la hora de votar le interesaba más que la propuesta de Trump de que Ford no se iba a ir a Asia que cualquier otro tipo de propuesta. Canalizado, eso sí, con una xenofobia brutal. Una xenofobia, racismo y cualquier tipo de comportamiento propio de ese tipo de producto. Son productos distintos, no es lo mismo Le Pen que Donald Trump y no es lo mismo que la extrema derecha en Noruega o que en Hungría o que en Dinamarca, pero todas crecen sobre la base de esa misma realidad material de transformaciones sociales. Yo creo que esto no lo podemos ignorar y que está cuantificado con todas las insuficiencias que pueden existir, pero que tiene que ver también con las transformaciones en nuestro país. Y aquí es donde lo bajo a nuestro país, a lo de la clase media. Veréis, en el año 1992, que hacía referencia Julio con Maastricht, el 47,5% de los españoles y las españolas se consideraba a sí mismo de clase media. El 47,5%. En el año 2000, burbuja inmobiliaria, había subido 10 puntos hasta el 58,1%. Y en el año 2013 ya había bajado al 48,3%. Esto en principio no nos dice gran cosa, salvo que nadie quiere ser de clase baja. Porque es una cuestión subjetiva y cultural en la que si te preguntan ¿tú eres de clase alta, media o baja? Nadie contesta baja. Es como un elemento cultural inoculado por la, por la propia idea civilizatoria del neoliberalismo individualista. Pero lo verdaderamente sorprendente y provocador es que en el año 2007 el 56,7% de los parados se consideraban clase media. De los parados. Todavía hoy, los datos más recientes, 2012, el 43% de los parados se consideran a sí mismos de clase media. Y esto tiene mucho que ver con los elementos culturales y ahora hablaré de ello, porque creo que lo que tenemos que asistir cuando analizamos con rigor las transformaciones de nuestra estructura de clases es a entender que no es que esté desapareciendo la clase media en nuestro país. La clase media, tal y como la entendemos, con todas las alertas puestas, se está polarizando. Los estratos altos de la clase media están consolidando su posición, pero hay una parte de la autoconsiderada clase media que se está desclasando. Son sectores sociales que habían asumido el lenguaje, el discurso y el proyecto del neoliberalismo según el cual pues podías tener una primera o una segunda vivienda, tus hijos iban a acceder a la universidad, iban a tener trabajo, iban a poder formar una familia, iban a tener pensiones y que todo eso se está viniendo absolutamente abajo. Ya no solo objetivamente, sino también la propia percepción política. Y eso explica en gran medida, a mi juicio, irrupciones políticas como la del 15M, cuando se caen también los relatos que apoyan y sostienen esas realidades. Cuando nosotros nos preguntan qué es lo que va a pasar en el futuro, cuando nos planteamos qué tipo de país queremos para el futuro, nos hacemos este tipo de cuestiones y de reflexiones. Decía Julio, siempre tenemos como comunistas la vista puesta en el horizonte, hacia dónde queremos ir. La clave aquí es que no lo entendamos la política como un elemento meramente electoral. Entendamos que lo que está en la disputa política es el orden social. Es decir, hay un tipo de sociedad que está cambiando. El tipo de sociedad que tenemos hoy en día está mutando. Y está mutando hacia un orden social en el que la precariedad ya no es un elemento temporal,
sino que es permanente. Ya no es vas a cobrar poco porque estamos en tiempos de crisis, ya es vas a cobrar poco porque es el modelo que se ha constituido. Vas a tener contratos precarios porque es el modelo que se ha constituido. Y la llamada flexibilidad va a ser tu lema para todos los días. Y, por lo tanto, anula tu capacidad de vida. Porque no hablamos de una cuestión meramente laboral. No hablamos de si vas a cobrar más o menos. Hablamos de si vas a poder irte de vacaciones, si vas a poder formar una familia, si vas a poder tomar decisiones convencionales que no estaban en tela de juicio para generaciones anteriores y que ahora sí lo van a poder estar porque se ha cambiado el orden social. Y esto es lo que está mutando, esto es lo que produce la crisis de régimen. Y lo que nos jugamos, y esta es la clave de bóveda de todo esto, lo que nos jugamos es quién va a diseñar el orden social y el país en el que vamos a vivir las próximas décadas. Y cuando me preguntan a mí, la pregunta de siempre, ¿te vas a unir con Podemos, sí o no? Y además, siempre están esperando una respuesta de tipo contingente o incluso a veces de tipo emocional. Alberto, ¿te llevas mejor o peor con Pablo que la semana pasada? Porque así podemos titular que la confluencia va a irse al garete, en función de si os lleváis mal o bien. Es un tipo de análisis ridículo, porque la confluencia para nosotros tiene sentido solo en clave política si hemos entendido la pregunta que acabo de hacer. Es que puede resultar que por nuestra incompetencia al unir nuestras fuerzas, el país que se diseñe en las próximas décadas lo haga Rajoy y Albert Rivera. Y ante eso, pues mira, los matices con Pablo me importan poco. Así de sencillo. Pero si os dais cuenta, la pregunta es al revés. ¿Qué es lo que nos estamos jugando y cómo podemos utilizar los instrumentos para que eso cambie? Porque no es un problema técnico, es un problema político. Margaret Thatcher consiguió inocular aquella idea de no hay alternativa, cuando realmente lo que se ha demostrado una y otra vez es que no es un problema técnico de que no hay alternativas técnicas, sino que no hay voluntad política para poner alternativas técnicas. Esto es muy fácil de ver en América Latina cuando se rebelaron contra el Fondo Monetario Internacional, empezaron a nacionalizar los hidrocarburos, caso de Bolivia, el petróleo, caso de Venezuela, y empezaron a cambiar el orden social que estaba poniendo en marcha el Fondo Monetario Internacional en América Latina en los años 80. Lo que demostraron, y ese era el peligro que generaron ese tipo de gobiernos, es que había una alternativa. Y lo que teme la derecha económica y política, no me refiero solo a Rajoy o a Rivera, la derecha económica y política que sostiene realmente esos procesos y esos movimientos, lo que teme es que se pueda poner de relieve que hay alternativas. Y esta es la cuestión central, trabajo garantizado, etc. Tercera hipótesis, y voy acelerando. Creo que hay que comprender el capitalismo para comprender gran parte de los fenómenos sociales, pero el capitalismo no lo explica todo. Hay elementos culturales que sobrepasan el alcance del capitalismo. Por ejemplo, el patriarcado. El patriarcado es una estructura cultural que va más allá de las propias características internas y su lógica del capitalismo. Y eso es lo que hace que, si no somos capaces de entender esto bien, la propia izquierda asuma concepciones más propias del machismo-leninismo que del marxismo-leninismo. Y creo que esa es una autocrítica necesaria en la izquierda para comprender cómo gran parte del movimiento político de la izquierda ha estado ciego a la cuestión de género, como también lo estuvo ciego a otras cuestiones como las de las etnias o de las de, en general, como se suele decir, raza, aunque no estoy de acuerdo con esa denominación. En todo caso, es importante comprender que el patriarcado es una estructura cultural que ha normalizado y naturalizado la dominación del hombre sobre la mujer en muy diferentes ámbitos y en muy diferentes aspectos, que no solo van desde la violencia física que se transforma en asesinatos, en violencia machista, como la conocemos hoy, sino que tiene también sus elementos más cotidianos en forma del propio lenguaje o de los conocidos como micromachismos. La tendencia, por ejemplo, a interrumpir sobre todo a las mujeres cuando hablamos en colectivos y no tanto a los hombres, la tendencia a utilizar determinados lenguajes que son claramente peyorativos con respecto a una mujer o, desde luego, esa tendencia del propio lenguaje a que el masculino sea el centro de toda la cuestión de discusión, en vez de hablar de una forma neutra e igualitaria. Esto, que son elementos que parecen menores, están insertos dentro de nuestra propia forma de hacer política y debemos estar alertas contra ellos porque lo que queremos es una sociedad socialista, feminista y ecologista. Y feminista no es un elemento de marketing para introducir en la campaña electoral.
es un elemento para que se incorpore a la realidad cotidiana de las organizaciones de izquierdas. Que no quiere decir que en la izquierda tradicional y en el movimiento obrero no haya habido feministas. No, claro que las ha habido. Lo que sí es cierto es que no han sido mayoría, porque la mayoría ha sido dominada por el patrón cultural del machismo, también dentro de la clase obrera y también dentro de los partidos políticos de izquierdas. Y esto es algo que todavía está lejos de resolverse. Año 2015, los 5 candidatos a la presidencia del Gobierno éramos hombres. Y, por lo tanto, hay que buscar mecanismos. Pero se caería en un error, y esta es la tesis rápidamente que digo, si creyéramos en la idea de que, superando el capitalismo, hemos superado el machismo. No es cierto. La historia ha demostrado que puedes superar dinámicas basadas en la rentabilidad y ser igualmente machista. Y, por lo tanto, hay que entender e incorporar en el discurso de la izquierda, que ya se está haciendo, y más ahora gracias a que probablemente el feminismo sea uno de los motores como movimiento político más fuertes y con más fuerza actualmente, pues incorporar pues toda la lógica que han venido descubriendo, revelando, poniendo de relieve que existía las feministas, también las feministas marxistas. Ya sabéis que en realidad no hay un feminismo, sino que hay muchos feminismos y que eso tiene una riqueza enorme. Lo digo porque muchos de estos autores a los que cito, pues probablemente no hubieran escrito lo que hubieran escrito si no lo hubieran hecho el cuidado en su casa, fundamentalmente mujeres. Y esto también es algo que tenemos que tener muy presente. Rápidamente, porque entre mis habilidades no está la contingencia verbal y me estoy enrollando mucho. Entonces, porque quiero dejar tiempo para las preguntas y no debería ser así. Hipótesis cuarta. La clase la estudiamos en los laboratorios y en las universidades como una cuestión objetiva. He dado datos, podría dar muchos datos. Por ejemplo, en España el 25% de la fuerza laboral es trabajador manual. Son trabajadores y trabajadoras manuales. Esto lo suelto no al azar, sino para haceros una pregunta. Cuando pongáis una serie española o norteamericana o de lo que fuera, pensad cuántos protagonistas son trabajadores manuales, si se mantiene la proporción. Porque culturalmente también se transmite esa idea de la clase media. Todos somos clase media. Todos somos esa clase media, etcétera, etcétera. La realidad de los datos suele ser bastante distinta, pero ahí está la batalla cultural. La hipótesis es la siguiente. La clase social no es solo un elemento objetivo, que lo es también, porque se puede hacer una foto fija a un determinado momento histórico. Y podemos establecerlo en función de la actividad productiva, en función de los ingresos, depende si uno tiene más a Marx o tiene más a Weber, por ejemplo, entre otras muchas tendencias posibles. Pero, desde luego, lo que los prácticos marxistas supieron desde el principio es que la clase también es una construcción social. Cuando Lenin decía, no se trata de ir solo, en el libro de Qué hacer, 1902, no se trata de ir solo a los sindicatos y a las fábricas, sino de ir a los barrios y de ir a sus familiares y a todo aquel que hubiera sufrido una injusticia, estaba desvelando de forma implícita que la clase social se construye en la práctica. Porque evidentemente no hay una traslación de ser clase trabajadora y ser socialista. No se produce una conciencia de clase automática. Eso requiere la construcción a través de la práctica. Y esto es un elemento central. A veces, en la academia, nos gusta mucho meternos en debates verdaderamente ridículos a veces, muy abstractos y muy desconectados de la realidad y muy polémicos de forma muy arbitraria, como es el de la quinta hipótesis, el Estado. Yo aquí, en esta misma sala, tuvimos hace unos años un debate sobre calle o instituciones. Además, se llamaba así, calle o instituciones. Es un dilema falso. Calle o instituciones. Son parte del mismo espacio social. Las instituciones son el reflejo de lo que sucede en la calle. El problema es que, a mi juicio, tenemos que ser conscientes de cuál es el tablero de juego y cuáles son los instrumentos que tenemos. El movimiento obrero, y eso lo ha dicho Julio perfectamente, lo sabía, pero muy bien. En el siglo XIX, el SPD había construido tal tejido social que su fuerza dependía no de los votos, sino del tejido social que había construido. Una persona podía aprender un idioma, podía aprender un trabajo, podía aprender cualquier cosa, podía buscarse una pareja, podía tener amigos, podía relacionarse y podía morir todo en instituciones de la propia socialdemocracia alemana, del SPD. Porque la SPD no se había dedicado
al triunfo electoral. Para el socialismo originario, lo que se llamó primero socialdemócratas y que todos eran marxistas y después socialistas y comunistas, las instituciones electorales eran un instrumento a usar única y exclusivamente como altavoz. No le consideraban ningún elemento de panacea ni de solución final. Para ellos, la clave estaba en la construcción de tejido social. Por eso construían ateneos, cooperativas, bares, espacios de socialización donde la gente construía su identidad como clase social. Ya sabían que era clase social porque vivían en la miseria. Pero relacionándose con otros como ellos en espacios de socialización que no eran especialmente grises, sino que podía ser un bar, un ateneo, un club, una cooperativa, era como eran capaces de construir colectivamente la idea de que pertenecían a una misma parte sufriente del mundo, que eso es la construcción de conciencia de clase. Por lo tanto, la conciencia de clase no se construye con grandes discursos, ni se construye tampoco yendo únicamente a debatir con Maruenda, de verdad, no es así. Se construye en la práctica política, pero esto es lo que el PC también sabía durante el franquismo muy bien. Construía asociaciones de vecinos, se integraba en los espacios de los centros de trabajo. ¡Qué paradoja! Precisamente porque no había elecciones, no tenía la tentación de dedicar todas sus energías y todos sus esfuerzos a las elecciones, sino a la construcción de una contrasociedad alternativa a la realmente existente. Y eso es lo que construía, de una mejor forma, de una peor forma, las cosas siempre están llenas de obstáculos, tejido social. Y, por lo tanto, esa era la última hipótesis que quería plantear, llegando a la siguiente conclusión: las instituciones no son neutrales. Si aceptamos que el capitalismo marca las dinámicas de la propia política, pues tenemos que entender que las instituciones no son neutrales. Están siempre limitadas por el propio alcance del capitalismo y de la acumulación de capital, por no entretenernos mucho. Yo aquí estoy siendo muy grueso, porque está en el libro y porque no me da tiempo, pero fundamentalmente creo que el propósito de una izquierda que hoy en día en España, pero también en Europa y en todas partes del mundo, quiera revertir el proceso de derechización que se está dando en América Latina, en Estados Unidos y en Europa y también en España, no debe entretenerse con debates litúrgicos, escolásticos, pero tampoco demasiado abstractos. Tenemos que bajar a lo concreto. Y lo concreto, yo siempre lo he puesto de ejemplo como defensa de la unidad popular. Lo concreto, por bajarlo mucho, es la plataforma de afectados por la hipoteca. La plataforma de afectados por la hipoteca cubre lo que Gramsci llamaba el intelectual orgánico. Es una institución, una organización que tiene un objetivo político, que tiene una conciencia económica, no necesariamente marxista, ni mucho menos, pero sabe que te desahucien no es una cuestión azarosa ni de moral, sino que hay un entramado bancario, financiero, etcétera, pero que va a parar desahucios allí donde se produzcan y que en el curso de esa detención o de intento de detención del desahucio es donde intenta también convencer a las víctimas de que no es una cuestión meramente azarosa, sino que hay detrás un entramado y un sistema. Eso es hacer política, estar en el conflicto. La plataforma de afectados por la hipoteca ha hecho más por la concienciación de clase en este país que muchos manifiestos. Esta es la realidad. Una izquierda a la que nos va a pillar la revolución reunidos probablemente, pues tiene que aprender de la práctica política cotidiana, que ha de ser por necesidad, si asumimos todas estas hipótesis, ha de ser por necesidad radical. Radical en el sentido marxista, ir a la raíz de los problemas. Por eso es tan importante identificar lo del capitalismo como elemento que existe. Y elemento que existe porque su dinámica es la que acaba determinando pues, si en una universidad se estudia antropología, políticas o económicas. ¿Qué es más rentable? ¿Para quién? Para el mercado. Pero, ¿y para la sociedad? Ese criterio es el criterio que impone el capitalismo. No es un criterio democrático, no es un criterio social. A mí me parece que la antropología y políticas son fundamentales, pero al capitalismo los de políticas y los de antropología, con todo el perdón, no les vale para nada, ¿eh? Porque no producen tanta rentabilidad como puede producir pues, alguien en el sistema financiero. Pues esto es, desgraciadamente, la lógica del capitalismo inoculada, insertada en la educación pública. Igual que los másteres públicos inaccesibles a precios desorbitados, inaccesibles para la clase trabajadora y las familias de clase trabajadora. Bien, pues yo creo que todo eso tiene que cuestionarse.
Eso es lo que trato de hacer en el libro de una forma pues alejada de la coyuntura, salvo en el último capítulo, pero que aún así pues no vais a encontrar las disputas con Podemos, no las vais a encontrar. Vais a encontrar otro tipo de reflexiones que yo creo que son más importantes y que nos pueden ayudar a enfocar bien las disputas con Podemos. Pero es al revés el tipo de pregunta. Por lo tanto, os animo a leerlo y a destrozarlo y, sobre todo, a criticarlo, porque seguro que hay un montón de cosas con las que estáis en desacuerdo, pero solo el hecho de que se pueda debatir sobre este tipo de cuestiones para mí es esencial. La clase social existe e importa, por mucho que nos digan que no. En Vallecas, la esperanza de vida es 3 años menor que la del barrio de Salamanca. En Nou Barris, Barcelona, la esperanza de vida es 9 años más pequeña que la de Pedralbes, donde vivía Urdangarín, que lo está pasando muy mal. Por cierto, un saludo a Urdangarín. Por lo tanto, todos estos elementos hemos de incorporarlos. Y luego hacemos la política con un plan. A mí la política me gusta con un plan, con una planificación, soy muy de ese estilo, y creo que tenemos que tener un objetivo estratégico. Y yo creo que si lo que nos estamos jugando es el país que vamos a tener las próximas décadas, pues yo creo que hay que estar bien armados y tener bien claro cuáles son nuestras prioridades. Para mí, organización, movilización y estar en el conflicto. Y las instituciones, sí, son necesarias, pero fundamentalmente como altavoz. Porque es verdad que se pueden hacer cosas, pero hay momentos en los que no se puede hacer nada. Y yo creo que es importante tener muy claro que nuestras energías y recursos son limitados y que la prioridad tiene que estar en convencer a nuestros vecinos, amigos, amigas, víctimas de la crisis de la globalización, de que la solución está por la izquierda. Porque mucho cuidado que no hagamos los deberes, mucho cuidado que nos despistemos y que nuestros vecinos acaben votando naranja y acabemos con un país donde España esté unida, pero sin derechos para la clase trabajadora. Y eso sí que sería un drama. Y eso puede pasar si no hacemos nuestros deberes. Por lo tanto, altura de miras y mucha política. Muchísimas gracias. Salud y República.